Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo programa de La Varita Mágica. Continuamos con la serie de Psicología para Todos. Vamos a hablar esta parte de la sexualidad, la conexión que tenemos a través del cerebro con la sexualidad. Muy interesante, he estado mirando un poquito el libro y es muy interesante. luego continuamos, pero antes, como siempre, vamos con la numerología de este día. Bueno, la que os habla, Pilar Yuk, no sé si os lo he dicho antes, os tiene preparado un programa muy calentito. Tenemos la numerología de este día, ya estamos en julio, el mes de julio. Es un mes que, pues sí que es verdad que nos despierta con como una conexión, ¿sí? El mes de julio es una conexión con lo divino, podemos decirlo así, porque el número 7, que es el que corresponde al mes de julio, es el número de la divinidad. Es como cuando hemos llegado a superar todos nuestros escalones, podemos decir así, escalones evolutivos, y estamos en el número 7 y conectamos aquí en la Tierra con la parte divina, nuestra parte divina. Entonces, este número 7 del mes, junto con el 1 que nos da el año al reducirlo, pues arriba de la pirámide tenemos el número 8, que es el número de recoger la cosecha de la experiencia, ¿no? Es como un mes que nos va a traer muchas experiencias y posiblemente pues energías kármicas en los lugares o en las situaciones o en las personas que pues que no esté, que haya que limpiar, ¿no? Las situaciones que haya que limpiar. Y bueno, eso es lo que el planeta está en este momento haciendo, está moviendo energías para liberarse de todo ese karma, de todas esas experiencias, ¿vale? Y poder renovar las energías en todos lados. Es doloroso, sí, es tremendo, sí, pero se ve que había que hacerlo. En fin, a nivel planetario, digo. Bueno, hablamos de este día que la suma total nos da un número 37. El 37 nos habla del arte y la ciencia, unidos para crear, pero desde la sabiduría, desde lo que aprendo el 3 y el 7, 3-7, creatividad y arte y creatividad. Es además el símbolo del sol, ¿sí? Porque si lo sumamos nos da un número 1 y representa el yo consciente, el poder, el orgullo, la autoridad, la capacidad de liderazgo, la confianza en uno mismo, las grandes decisiones y los triunfos en todos los aspectos. Es esa energía la que tenemos este año, ¿vale? La sana ambición, la alegría, ¿sí? La voluntad, energía, valentía ante las adversidades, una fuerza física y psíquica. También nobleza, lealtad, generosidad, personas apasionadas y energía de pasión, de impulso. Así que vamos con gente que también le preocupa el prestigio y la reputación. A la derecha vemos la letra latina I, que se emparenta con la letra hebrea Kuf y que simboliza o representa el iniciado. El mundo exterior para estar completamente receptivo, como hablábamos de lo divino. Y esto significa también espontaneidad, amor, exuberancia, realización y energía, sobre todo mucha energía tenemos disponible. Habrá que usarla, hay que tener ese control de saber usarla, ¿no? Bueno, también el número 1 representa la individualidad, la unidad, la divinidad que lo contiene todo y de donde todo emerge, de donde todo proviene. Entonces, bueno, el número 1, pues eso nos aporta también independencia, creatividad, originalidad, sentido del yo y autosuficiencia. Vamos a ver que este arcano simboliza el impulso creativo, la manifestación del conocimiento, las habilidades, ¿sí? Para llevar a hacer cosas concretas, la originalidad, como hemos dicho, la voluntad, la iniciativa. Y lo que simboliza sobre todo es la evolución y el progreso individual a través de la propia disciplina y del conocimiento cuando realmente lo sabemos aplicar.
Podremos resolver así problemas y obstáculos por medio de nuestros conocimientos y de lo que hemos aprendido a través de la experiencia. Entonces, pues aprovechar esto, saber qué tengo que hacer a través de mis propios conocimientos y poder así aceptar o aprovechar las nuevas oportunidades profesionales o económicas. Puede ser muy buen momento para iniciar estudios, carrera, etcétera. Tendremos inspiración, nuevas aficiones, apoyos y ayudas desinteresadas y podemos conocer personas que se convierten en nuestros amigos. Bueno, vamos con la primera canción que tenemos hoy preparada para vosotros. Es una versión de Macaco, además acompañado con una orquesta sinfónica, y es la versión de Me olvidé de vivir. De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. ¡Hey! Me olvidé de vivir. Oye. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de de tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. ¡Madrid! Ganar tiempo, el tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé. Pues no hay que olvidarse de vivir. Y el principio de la vida, ¿qué es? A través de la sexualidad, a través de
ese contacto, esa energía es la que da vida. Entonces vamos a entrar un poquito a entender, ¿sí? A ver, sobre este libro de Psicología para Todos, que hay que decir la fuente y entender dónde viene esto. Pues eso, saber que la sexualidad va mucho más allá de la reproducción. Dice que el sexo está indisolublemente unido a la naturaleza humana y es algo tan primitivo como ella. Pero además de su vertiente biológica, posee otros aspectos que van mucho más allá de la mera reproducción. El ser humano es complejo y, por tanto, su manifestación sexual también lo es. Abarca aspectos psicológicos, emocionales, sociales y es una actividad capaz de producir placer, generar amor, desencadenar ansiedad, impulsar el odio. La capacidad para reproducirnos y los cambios fisiológicos que el sexo desencadena dependen de un programa genético que modula un sistema hormonal y una serie de controles nerviosos. Pero la sexualidad humana, a diferencia de la animal, está más influida por estímulos ambientales, como pueden ser los patrones culturales, el aprendizaje social, la familia, la escuela o los medios de comunicación, que por los niveles hormonales o los centros nerviosos. Si bien un diccionario médico puede definir el sexo de una forma tan prosaica como condición orgánica que distingue el macho de la hembra, es evidente que los términos sexo y sexualidad tienen muchas más acepciones y sobre todo muchas más dimensiones que la estricta diferenciación entre lo masculino y lo femenino. El sexo es algo indisolublemente unido a la naturaleza humana y tan primitivo como ella, pero al mismo tiempo ha evolucionado, igual que nuestra especie, y se ha adaptado a la compleja realidad de la condición humana, con todo su entramado biológico, psicológico, emocional y social. Desde el momento en que el ser humano es capaz de organizar sus pensamientos, expresar sus sentimientos y planificar la naturaleza para adaptarla a sus necesidades, logra escapar de la esclavitud biológica de la sexualidad para trascender a algo que le lleva más allá de la mera reproducción. Se convierte así el sexo en una actividad capaz de producir placer y al mismo tiempo de desencadenar ansiedad, de generar amor y de impulsar el odio, de ser valorado como una liberación o de ser esgrimido como arma represiva. Ante tal pluridimensionalidad, conviene analizar separadamente las diversas perspectivas implicadas en la sexualidad humana. Vamos con la perspectiva biológica, que es la primera a considerar, tal vez por ser la más antigua, es la perspectiva biológica. El plano biológico constituye la base sobre la que se establece este comportamiento sexual. Nuestra aptitud para reproducirnos, nuestra capacidad para sentir y responder sexualmente, así como todos los cambios fisiológicos que tienen lugar ante la presencia de un estímulo sexual. Dependen de un programa genético que modula un sistema hormonal y una serie de controles nerviosos. Por ello, determinadas enfermedades que afectan a este sistema biológico pueden llegar a producir disfunciones sexuales. También de ahí dependen ciertas diferencias en la respuesta sexual e incluso en el comportamiento entre hombres y mujeres. Aunque no se puede olvidar que estas características biológicas forman un todo, con los factores psicológicos y con los patrones culturales. Desde la perspectiva psicológica, que está constituida por el conjunto formado por las emociones, los pensamientos y la personalidad de cada individuo, que determinan su forma de actuar y de responder ante diversas situaciones. Dichos factores se hallan en constante interacción con los que conforman lo que pueda llamarse la perspectiva sociocultural. En efecto, la familia, la escuela y los medios de comunicación van moldeando de una forma casi imperceptible nuestras ideas y, por tanto, nuestra actitud hacia la sexualidad. Y este proceso por el cual la sociedad va encauzándonos hacia determinados comportamientos sexuales se halla en relación directa con los patrones culturales que rigen en esa sociedad y en ese momento determinado.
Es importante señalar este punto porque con demasiada facilidad se tiende a calificar de naturales o antinaturales, de sanas o enfermizas, determinadas conductas sexuales, que son únicamente el producto de un sistema de valores determinado, pero al que en absoluto se le puede atribuir un valor universal. Hay que tener en cuenta que el modelo sexual de nuestra sociedad occidental es muy distinto de otros grupos culturales y que nuestro propio modelo va cambiando con el paso del tiempo. Un claro ejemplo lo constituye el cambio de rol en las mujeres, de quienes hace 50 años se esperaba un papel sexual pasivo y que no mostraran placer sexual, mientras que hoy se espera casi todo lo contrario. Tenemos luego también la perspectiva clínica, que incluye el análisis de todos aquellos aspectos que pueden alterar o deteriorar la función sexual, tanto biológicos como psicológicos o sociales. Se piensa comúnmente que la sexualidad debe ser espontánea, es decir, debe surgir de una forma natural y libre de nuestro interior. Esta idea puede ser correcta para aquellas personas que tanto ellas como sus parejas están satisfechas con su sexualidad, pero en numerosas ocasiones no es así. Muchas parejas encuentran dificultades en la vida sexual y es evidente que en estos casos existen factores biológicos, psicológicos o sociales que fallan y deben corregirse. La sexualidad humana es fundamentalmente un aprendizaje social, aunque se asiente sobre ciertas bases biológicas. Lo que ocurre es que este aprendizaje es tan profundo que nos hace creer que lo que hacemos y pensamos es espontáneo. Aparte de corregir posibles alteraciones biológicas, lo que la terapia sexual persigue es modificar los aspectos erróneos de este aprendizaje y que el individuo reaprenda una nueva actitud que le sea más útil y adaptativa en su funcionamiento sexual. Esta nueva actitud con el tiempo aparecerá tan espontáneamente como la anterior y será mucho más provechosa. He pedido que siempre se puede cambiar a través de tomar conciencia de las cosas, podemos cambiar y eso. Y lo venía pensando cuando venía para acá. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que se ha ido aprendiendo, no es una ley, hay que poder soltarlo en cualquier momento, desaprender eso para poder aprender nuevas cosas. Creo que es algo fundamental. Vamos a ver los cimientos del sexo, las bases biológicas. La diferencia entre un animal y un humano se halla en los mecanismos que la controlan. En los animales inferiores, la conducta sexual está determinada por una serie de estímulos internos, en esencia hormonales, y regulada por controles nerviosos muy primitivos, integrados en los centros que a su vez regulan las funciones más básicas para la supervivencia del animal, como son el hambre y la sed. En los primates no humanos van cobrando importancia los estímulos externos, olfativos y visuales principalmente, y unos controles nerviosos algo más desarrollados. Pero el ser humano, al haber desarrollado con mayor amplitud la corteza cerebral, que es la base del aprendizaje y de los procesos intelectivos, quien ha logrado que su conducta sexual esté mucho más influida por estímulos ambientales que por los niveles hormonales y mucho más regulada por su corteza cerebral que por los centros nerviosos primitivos. Se puede afirmar que la respuesta sexual en el ser humano se desencadena bien a partir de estímulos ambientales, sobre todo visuales y táctiles, o bien a partir de estímulos producidos por la misma corteza cerebral como fantasías sexuales. Tanto unos como otros son filtrados por una parte del cerebro y posteriormente interpretados por la corteza cerebral, que es quien decide en base a las emociones y al aprendizaje previo. Si se trata de una situación sexualmente estimulante, los controles nerviosos que intervienen en este inicio de la respuesta son la médula espinal, que se encargará de transportar los estímulos sensoriales hasta el encéfalo, el diencéfalo o cerebro primitivo y, concretamente, el hipotálamo y el sistema límbico, que, conectados con otras partes del cerebro y con una serie de glándulas efectoras, filtrarán y modularán tanto el estímulo como la respuesta.
el córtex cerebral, que será el responsable final de la conducta sexual. Si finalmente existe una respuesta, esta volverá a utilizar la médula espinal para hacerse efectiva sobre los órganos genitales. ¿Y las hormonas cuando entran en acción? ¿Qué me dices? Para que todo este mecanismo funcione correctamente, hace falta un carburante que lo alimente. Es lo que se denomina el control bioquímico, constituido por dos tipos de sustancias, las hormonas y los neurotransmisores. Las hormonas son sustancias químicas segregadas directamente a la sangre por una serie de glándulas llamadas endocrinas. Las glándulas endocrinas que más interesan desde el punto de vista sexual son los testículos en el hombre y los ovarios en la mujer, y la hipófisis, que está situada en la base del cerebro en ambos sexos. Estas glándulas dan lugar a la producción de los andrógenos u hormonas sexuales masculinas, de los cuales los más importantes son la testosterona y la androsterona, que son producidas por el testículo en elevadas cantidades y por el ovario en mucha menor proporción. Los andrógenos, que son los responsables de la aparición de los caracteres sexuales secundarios en la pubertad, como el crecimiento del pene y de los testículos, la aparición de vello pubiano y axilar, el crecimiento de la barba y la transformación de la voz en más grave. También son responsables, aunque no únicos, del impulso sexual, ya que en la edad adulta actúan como reguladores básicos de la función sexual, aunque su efecto solo se aprecia cuando existe un déficit muy importante. Incluso tras una castración, si ésta ha tenido lugar después de la pubertad, se puede seguir manteniendo la capacidad sexual, en parte por la pequeña producción de andrógenos de otras glándulas, como las suprarrenales, y en parte porque algunas motivaciones como el impulso se mantienen gracias a los factores psicológicos. En este sentido, es conocido el caso de los eunucos que guardaban harenes. Muchos de ellos mantenían relaciones sexuales con las mujeres del harén, aunque esto no parecía importar mucho al dueño, porque lo que se aseguraba con la castración de los guardianes es que fueran suyos los hijos de estas mujeres. Vamos ahora con las femeninas, con los estrógenos y la progesterona, que son las hormonas sexuales femeninas. Estas son producidas en gran cantidad por el ovario y en menos por el testículo. Al igual que los andrógenos, son responsables de los cambios físicos en la pubertad, crecimiento del vello púbico y axilar, con el desarrollo de las mamas y el aumento de la grasa corporal en zonas como las nalgas y las caderas. La secreción de estrógeno se caracteriza por ser cíclica, con el llamado ciclo menstrual, y no continua, como en el caso de los andrógenos, que eso sí es continuo. Los estrógenos favorecen el aporte de sangre a los órganos genitales, manteniendo la elasticidad de la vagina y favoreciendo la lubricación vaginal, mientras que la progesterona está mucho más implicada en la fisiología del embarazo. Las gonadotropinas segregadas por la hipófisis están constituidas por 3 hormonas distintas. Una es la luteinizante, que es la LH, la folículo estimulante, FSH, y la prolactina. Mantienen un mecanismo de retroalimentación con las hormonas masculinas y femeninas, de modo que el aumento de la concentración sanguínea de estas disminuye la secreción de gonadotropinas. Y lo contrario sucede cuando el nivel de andrógenos y estrógenos disminuye en la sangre. A su vez, la secreción de las gonadotropinas está regulada por el hipotálamo, que actúa como un verdadero interconector entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. Vamos, que se tiene que poner en marcha un mecanismo para que esto vaya bien. Bueno, vamos a seguir. Hay otras sustancias que están implicadas, que son los neurotransmisores, que intervienen en la transmisión nerviosa, tanto a nivel del cerebro como de los nervios periféricos. Entre los más conocidos figuran a nivel cerebral la serotonina, que ejercería un estímulo inhibitorio sobre la conducta sexual.
y la dopamina, que tendría el efecto contrario. A nivel periférico, la acetilcolina y la adrenalina implicadas de distinta forma en las respuestas de excitación y de eyaculación. Estos neurotransmisores que aumentan o disminuyen según las circunstancias psicológicas de cada persona, estrés, relajación, miedo, etc., constituyen, al igual que el hipotálamo, un nexo de unión que interrelaciona los aspectos psicológicos y biológicos de cada uno. Así que tenemos aquí todo un proceso para que las cosas que normalmente es algo natural y funciona todo bien, pero claro, puede fallar algo, puede fallar un nervio que no llega, que está atascado en la vértebra. Esto ocurre, estoy todos los días con el tema de la quiropráctica y ayuda un montón justamente a que los nervios que están implicados en este sistema pues se liberen, ¿vale? En las lumbares. Muchísimas personas estamos con las lumbares ahí un poquito contraídas o estamos presionando demasiado los nervios y eso puede afectar a que la sexualidad pues no esté tan al 100%, podemos decir así. Pues vamos a poner la otra canción, ¿no? Así veo un poquito de agua. Bueno, vamos a escuchar ahora a Macaco diciendo que después de me olvidé de vivir, ahora atreverse a vivir. Macaco. Tenemos el mismo miedo con diferente nombre. Si doy el primer paso, el segundo me responde. Así. Ser insensato, impredecible, y en mi retrato me ver invencible. Si la vida dura solo un rato, yo le hago un trato, todo es posible. Hay un camino que seguir, tengo otro para abrir. Hoy me vuelvo a elegir. Atreverse a vivir. Atreverse es vivir. Atreverse es vivir. Atreverse es vivir. Atreverse a vivir. El primer miedo del hombre fue para defenderse de esa fiera de enfrente que quería devorarle. Hoy en día el miedo habla más de no quererse, de mirar al mundo con una lente creada por la mente que solo quiere encerrarnos. Una mente ruidosa, sin verso ni prosa, pero el mundo real no es el mundo mental, esa pesada losa que nos acosa. La ira, la culpa, el miedo, los tres jinetes del apocalipsis que van por nuestro cerebro galopando. Ya no quiero juzgarme, prefiero explorarme mientras tranquilamente ando. Amaré mi oscuridad con la resiliencia como ciencia. Y ese abrazo encontrará la verdad que nos hará libres. Hay un camino que seguir, tengo otro para abrir. Hoy me vuelvo a elegir. Atreverse a vivir. Atreverse es vivir. Atreverse es vivir. Atreverse es vivir. Atreverse a vivir. Atrévete a explorarte en todos los sentidos, como dice él, ¿no? A explorarte en todos los sentidos, en todos, también en lo sexual, ¿no? Pero para eso hay que conocerse, para eso hay que conocer cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro cerebro, qué podemos hacer para cambiar, para poder, digamos, sacarnos todo el partido como humanos en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, pues
si tenemos esta posibilidad de encontrar placer a través de la sexualidad, ¿por qué no disfrutarlo? Vamos a quitarnos ya todas esas creencias obsoletas que ya no nos sirven para nada y vamos a acercarnos más a esa vida, ¿no? Esa vida plena en todos los aspectos. Bueno, me voy a saltar una parte del libro que habla de la arquitectura de nuestra anatomía y todo eso, porque creo que eso ahora mismo pues no toca. Y vamos a ver la conducta, ¿vale? La conducta. Dice, todos aquellos comportamientos encaminados a la estimulación y a la excitación de los órganos genitales configuran la conducta sexual. A diferencia de otras especies animales, en el hombre esta no se regula únicamente por factores biológicos, sino que es la influencia ambiental la que decide, en último término, cuáles deben ser, por ser las más frecuentes o permitidas en un determinado grupo social, las pautas correctas de comportamiento. El por qué nos resulta atractiva una persona y no otra depende de muchos factores, tanto propios como provenientes del posible compañero sexual o compañera. Estos factores pueden dividirse en dos grandes grupos: la información sensorial que recibimos y los criterios de selección que manejamos. Los primeros estímulos nos llegan a través de los sentidos, la vista, el oído. Si la proximidad física aumenta, podemos sentir con el olfato, y si se inicia alguna conducta sexual, con el tacto y con el gusto. Aunque ha sido muy discutido el papel que pueden jugar los estímulos sensoriales en la conducta sexual humana, sobre todo en contraposición a la crucial importancia que poseen en otras especies animales, es evidente que muchos de estos estímulos siguen conservando una inmensa capacidad de atracción. El tremendo poder del mundo de la estética y la moda en nuestra sociedad, o la proliferación de espectáculos y revistas eróticas, nos recuerdan que la vista sigue siendo un elemento importante en el juego sexual. La antigua discusión sobre la mayor capacidad de estimulación visual del hombre va quedando en entredicho mientras crece la importancia de la moda masculina o aumenta el número de espectáculos que son también solo para mujeres. Bueno, este libro es antiguo, ahora con las redes sociales ni te cuento el escaparate que hay sexual, ¿no?, para la vista. También los perfumes invaden nuestro mundo, por lo que parece que el olfato, más que haber perdido importancia, lo que ha hecho ha sido cambiar de criterio y sustituir los olores naturales por los artificiales. La voz, una música, una palabra amorosa susurrada al oído siguen siendo valores inalterables en el proceso de atracción. Y el gusto, pues tanto en lo referente al ritual y al poder estimulante de una buena comida como al sabor de un beso, es tan importante que hasta alguna campaña antitabaco ha basado su estrategia en la comparación de besar a un fumador o a un no fumador. Sin olvidar a las marcas de chicles que se empeñan en que nos besemos con gusto a frutilla o a menta y sin azúcar. El tacto, por fin, es un componente fundamental del juego amoroso, implicado de forma universal en casi todas las conductas sexuales. Y que, bueno, pues puede decirse que la expresión "me gusta" es el resultado de una compleja serie de procesos que ocurren a un nivel más o menos subconsciente. De forma esquemática, el proceso de selección se inicia con la valoración del atractivo y las cualidades de la otra persona. La valoración difiere según la finalidad con la que se busca pareja: relación ocasional, amistad, compañía o formación de una pareja estable. Valoración que se enfrenta con los patrones sociales y con nuestros propios valores. Por fin se evalúan nuestras experiencias anteriores y se examinan nuestras expectativas y posibilidades. Si el resultado de la selección es positivo, aparece el sentimiento correspondiente de deseo sexual, amistad, cariño o amor, que es lo que nosotros percibimos conscientemente. De los múltiples criterios que entran en la valoración de la otra persona, que es candidata a gustarnos o no, se debe tener en cuenta que el físico tiene una importancia mucho mayor de la que muchas personas le atribuyen conscientemente.
sobre todo en una valoración inicial, y que la inteligencia y la capacidad de resolución de problemas tradicionalmente apreciadas en el hombre están siendo en la actualidad igualmente valoradas por la mujer. Toda una gama de caricias, besos y actividades sexuales no coitales, el llamado petting por los anglosajones, integran el juego sexual. En el hombre este ritual del apareamiento puede conducir o no al coito y puede llevar o no al orgasmo, aunque en general se produce una progresión desde las caricias iniciales al propio coito. Luego tenemos pues, las pautas de conducta durante el juego sexual, que son muy variadas. Tanto en las distintas especies animales, solo a partir de los primates podemos hablar de verdaderas caricias, como en las diversas culturas humanas. Entre las conductas más extendidas hallamos el beso, la estimulación de los senos y de los genitales. En la sociedad occidental, el juego sexual es practicado con más asiduidad en los niveles culturales superiores, mientras que en los inferiores existe una mayor tendencia a prescindir de estos comportamientos y pasar directamente al coito. Es importante señalar 2 puntos de interés. El primero es que muchas mujeres alcanzan el orgasmo con mayor facilidad mediante el estímulo manual o bucal que con el coito, lo cual debe ser tenido en cuenta por muchas parejas que intentan en cada ocasión alcanzar orgasmos mediante la estimulación coital. El segundo es la tendencia a eliminar cualquier tipo de juego cuando el coito no es posible debido a una enfermedad o a una disfunción. No debe olvidarse que el juego sexual no solo es un medio para llegar a un fin, sino que tiene un importante valor por sí mismo y puede cubrir perfectamente las necesidades afectivas y sexuales de cualquier pareja, ¿vale? Dice preguntas y respuestas. ¿Hasta qué punto es importante el que otra persona me guste físicamente para que la relación sexual sea satisfactoria? Dice, aunque el físico tiene una importancia enorme, mucho mayor de la que la mayoría de las personas requieren conocer, sobre todo en un primer acercamiento, aunque la atracción posterior depende de diversos factores, como la inteligencia, la cultura, el sentido del humor y la capacidad para resolver problemas. Bueno, yo aquí añadiría también la conexión a nivel alma, la conexión espiritual también es muy importante y es algo que atrae también muchísimo, a veces sin saber por qué me atrae esta persona, ¿no? Si realmente no es mi prototipo o el tipo de persona que me gusta. Pues bueno, hay conexión también a ese nivel, aquí no lo dice, pero ya lo digo yo, que sí. Bueno, hemos hablado aquí a veces también de las almas gemelas y de muchísimas conexiones que son más a nivel energético, el nivel de piel, ¿no? Esa conexión también a nivel piel también es importante. Y el olor. Pues también te puede gustar mucho a alguien y cuando si se acerca y no te gusta el olor, horror, socorro. Ahí salimos, ahí no hay manera de estimular nada. Bueno, pues aquí nos habla de muchas pequeñas cositas en cuanto a la variación, al gusto, que podemos ampliar en otro programa porque es que en este ya no nos va a quedar tiempo. Entonces, pues prefiero dejarlo un poco para a lo mejor otro programa que habla de esto del tipo de elección, ¿no? Cuando me refiero a la homosexualidad o otro tipo de historias, ¿no? Que también disfunciones, el tipo de, ¿cómo se dice? Cuando hay un problema, ¿no? A nivel psicológico, como me acuerdo, la adicción al sexo, exacto, esto quería decir. Podemos hablarlo en otro programa, sí. Hay mucha información y creo que todo está bastante interesante. Es cortito, ¿verdad? Es ameno, tampoco se hace muy denso y podemos ir hablando de todo esto también. Bueno, pues lo vamos a dejar más o menos aquí ya. Nos estamos acabando, ¿no? Por el tiempo, digo. Bueno, nada, simplemente recordaros que para cualquier consulta que queráis hacerme, sabéis que hago consultas de tarot, de numerología, estudios de numerología. Podemos ver qué energías tienes para tu año personal
y consultas más específicas con el tarot. Y bueno, pues también hago limpiezas energéticas, masajes y pues todo esto me podéis localizar en el WhatsApp +34 si llamas de fuera de España, 687 496050. 687 496050. Y bueno, a ver, ahora que en veranito voy a tener más tiempo, pues se vienen cosas nuevas. Os voy a dejar con una canción que me tiene atrapada porque me parece muy ritmos africanos mezclados así y que nos moviliza, ¿no? Ese primer chakra. La música creo que también es algo que nos puede ayudar a sintonizarnos, ¿no? Con esa parte de disfrute y de mover el cuerpo así como más sensual, y creo que esta canción me gusta mucho para este momento. Así que os dejo con ella hasta la semana que viene. Chao. Let me be. Yeah. Let me be, let me. When you move like that on me. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel, let me be. Let me be. Yeah. Right there, move. No stress, no rules. You're always talking, I'm cool. Low lights, one dream. Your body moving on beat, slow. Say you feel it. I feel it. Say you're ready. I'm ready. Let me be. Let me be, let me be. Let me be. When you grind that slow on me. Let me be. Let me be, let me be. Tonight, we free, no sleep. No love talk, just motion. Loud. Let me be, let me. When you move like that on me. Let me be, let me. Don't stop, don't talk, just feel. Don't stop. Let me be, let me. Yeah, be. Don't stop. Let me.